Ahí está. Ahí sí. Ya. Entonces hay que activar el video. Permiso. Okay. Tienes que conectar esto. Sí, activado. A ver, que si no queda la escoja. Ahí sí. Se va a cortar el video. Vamos a ver. Me recuerda como Ahí está. personas que saben que tú... Ahí estamos aquí, profesor. Ya. Entonces, Ah, en la parte del PIN, permiso, era aquí, mire. Usted aprieta ahí en su pantalla ¿ya? y va a salir la opción. PIN. Ya. Ahí estamos. Ahí sí. Ya. ¿Ya me escuchan ahora? A ver si funciona. Sí, profe, se escucha y se Sí, ve. lo escuchamos, profe. Ya. Ok. Gracias. A ver. ¿A cuánto rato? Yo voy a estar aquí ahorita, profesor. Ok. Ok. Bien, buenos días. Lo que vamos a continuar es estudiando campo eléctrico, pero para ahora una distribución continua de cargas. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que para una distribución discreta, el campo eléctrico en punto R, creado por un conjunto de cargas, se escribía como la carga IS baja de 1 hasta N, dividido por la distancia entre el punto en el cual se va a medir el campo y la carga que lo crea, esto al cubo y esto R menos R. Y esto correspondía a que esta era la carga Q sub I. Este es un origen arbitrario. Y este es el punto donde se mide el campo. Esto de aquí es R menos RI. Y esto va a todas las cargas. La carga Q sub 1, tiene vector de posición R1, etc. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es esta suma que está expresada aquí sobre todas las cargas. Ahora bien, si hay demasiadas cargas, no demasiadas, digamos, hay muchas cargas muy juntas, debido a que, bueno, las cargas eléctricas más pequeñas tenemos que es la carga de un electrón, o sea, tenemos muchas partículas y normalmente uno tiene en un gas ionizado, por ejemplo, puede tener del orden de 10 a la 20, 10 a la 23 o más partículas. Y entonces hacer esta sumatoria es inconveniente y uno desea juntar las cargas en pequeños paquetes, digamos, y definir lo que se denomina una densidad de carga por unidad de volumen. O sea, si tenemos muchas cargas, entonces lo que uno elige es un pequeño elemento de volumen, ¿ya? Y dentro de ese elemento de volumen van a quedar muchas cargas. La cantidad de carga que queda dentro de ese elemento de volumen, ¿ya? Es la suma de todas las que están ahí en el volumen, ¿ya? Ahora, la densidad de carga, vamos a cortarla, que hay ahí es la cantidad de carga por unidad de volumen, que lo voy a definir de inmediato. ¿Ya? Aquí hay una densidad de carga por unidad de volumen multiplicado por el elemento de volumen, me da la cantidad de cargas que hay ahí. Y esta densidad de carga, ¿cómo uno la define? La densidad de carga en el punto R', se suman todas las cargas Q sub I que están dentro de ese volumen. Coloquémosle aquí, pertenece a delta B. ¿Ya? Todas las cargas que están ahí, divididas por el elemento de volumen, y se toma el límite ya de esta expresión cuando delta B se hace muy pequeño. Matemáticamente nosotros lo escribimos así.
como un límite cuando delta B, coloquémosle prima porque se tiene que ver con esto, cuando delta B' tiende a 0. Eso es lo que dice uno matemáticamente. O sea, tomo un elemento lo más chico que es posible de acuerdo al experimento, digamos, que ya puedo medir, y se calcula la cantidad de carga que hay ahí, se divide por el elemento, el tamaño del elemento de volumen, y esa es la densidad de carga. Evidentemente que esto que está aquí, ya, es esto. ¿Ya? Y eso multiplicado por el elemento de volumen, que vale prima, o dB', me va a dar la cantidad de carga que hay allí. Y eso, hay veces que yo escribo el elemento de volumen como de tau. ¿Ya? Otras veces voy a escribir simplemente dB'. ¿Ya? El de tau lo ocupo normalmente cuando hay alguna otra V que signifique alguna otra cosa en el problema. ¿Ya? Por ahora es eso. ¿Ya? Cuéntenme, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Súper. Sí, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. En cualquier instante ustedes me hacen la pregunta que desee. ¿Ya? Algo que no le quede claro. Bueno, bien. Ahora, ¿cómo se entiende lo que escribimos para distribuciones discretas o continuas? Es bien fácil. El campo eléctrico, en el caso discreto, era la sumatoria de 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sub i R menos RI, módulo al cubo por R menos RI. Ahora, esto, en lugar de escribir esta cantidad de carga, escribimos de Q. ¿Ya? La cantidad de carga que hay ahí. S de Q dividido por 4 pi epsilon 0 por la posición donde se mide el campo. Y ahora, en lugar de colocar R sub I, coloco R', porque esto lo voy a hacer variar continuamente, o sea, la posición. Esto al cubo por R menos R'. ¿Ya? Vector. Y esto hay que integrarlo sobre todo el espacio. O sea, esta sumatoria pasa a ser una integral sobre todo el espacio donde existe carga. ¿Ya? Donde no existe carga va a dar un dQ' igual a 0. Y eso uno lo vuelve a escribir así. dQ es ρ de R' de B'. Ahí escribí ese es el elemento de volumen. Por R menos R' dividido por 4 pi epsilon 0 R menos R' al cubo. Eso es todo. ¿Te fijas? Me pasé de una distribución discreta a una distribución continua de carga. ¿Ya? Y eso entonces me va a permitir trabajar con densidades de carga, o sea, cantidades de carga que están distribuidas en un volumen, en este caso. También la puedo distribuir la carga muchas veces en una superficie. ¿Ya? Por ejemplo, si yo froto estas dos cosas, ¿ya? La superficie de la mesa, disculpa, ahí no se ve la mesa. Froto este borrador con la pizarra, ¿ya? Aquí se va a crear normalmente una densidad de carga superficial, ¿ya? Y entonces no tiene sentido que yo integre en un volumen, porque la carga está acá. En ese caso, lo que a mí me interesa es definir ya la cantidad de carga que hay por unidad de superficie. O sea, la cantidad de carga de Q que hay ahí es una densidad de carga por unidad de superficie que la llamo con la letra sigma por ds'. ds' es el tamaño del elemento de superficie,
y sigma de S' es la cantidad de carga que hay en esa superficie ubicada a una distancia o con un vector de posición R' con respecto a un origen arbitrario. Y en ese caso, entonces, el campo eléctrico, en lugar de tener esa expresión en el punto R, uno lo escribe así, 1 sobre 4πε0, una integral ahora de superficie, porque ahí está la carga, y dq, ¿ya? Es sigma de R' ds', todo lo demás es igual. R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo. ¿Ya? Profe, Diga. ¿me puede explicar un poco como la diferencia entre ese ρ' y el ρ normal? ¿O el R' que ocupaba? Una distancia que no entendí muy bien. Y cuando yo mido, cuando lo que quiero es calcular el campo eléctrico en este punto, ¿ya? Ubicado a la distancia R, ¿ya? Arbitraria. Ahí. El campo eléctrico que esa cantidad de carga o la contribución de esta cantidad de carga al campo eléctrico acá. Entonces tengo que diferenciar entre el vector de posición de la carga que crea el campo, eso es lo que en el caso discreto, a eso yo le llamo R sub I. La cantidad de carga que está con el vector de posición de raíz. Pero como esto va a variar continuamente ahora, porque voy a tomar esa carga, esa carga, esa carga. Entonces le llamo R' a la posición de la carga eléctrica que crea el campo. Y R, esto es variable. Y R es el punto fijo, es donde yo voy a calcular el campo. ¿Ya? ¿Esa era la pregunta o te referías más bien a las densidades de carga? No, esa era la pregunta. Gracias, profe. Entonces, cuando trabajo con densidades o con cargas que están localizadas sobre una superficie, trabajo con densidad de carga superficial. Finalmente, el otro caso es cuando yo tengo una línea y la carga está sobre la línea. Entonces, en ese caso, uno define una densidad de carga lineal, ¿ya? Y esa densidad de carga lineal, digamos, este va a ser un elemento de arco, este va a ser un ds'. Aquí está la carga. Entonces, el dq, la cantidad de carga que hay ahí, ¿ya? Que va a ser responsable de crear el campo, esto va a ser R'. Aquí, eso, va a ser la densidad de carga, que uso la letra lambda para el caso de una dimensión, la densidad de carga por unidad de largo que hay ahí, por bueno, coloquémosle de L mejor, para que esté, porque si no va a aparecer como superficie, de L'. ¿Ya? Y aquí, en lugar de que haya sigma de S, va a haber un lambda de L. Y el resto, igual. ¿Ya? Esas son todas las expresiones para el campo eléctrico, en distribución discreta, distribución continua. Pero la idea es esencialmente la misma. Lo único que en un caso son sumatorias, en el otro caso son integrales. Eso es. Bueno, aquí va el primer ejemplo, que es típico, que es el campo eléctrico creado por un trazo que tiene densidad de carga uniforme. Profe, Dígame.
¿podría bajar un poco la pizarra anterior? Un poquito. ¿Cómo no? Gracias. ¿La necesitas para una foto o qué? Ya, para alcanzar a copiar. Ah, ya, discúlpame. Acuérdate que está grabado de todas maneras. Ya, profe. Gracias. Creo que estoy grabando. Tampoco. Sí. Ya. Bueno, decía yo, el primer ejemplo es ilustrativo y que se puede hacer analíticamente. ¿Ya? Ustedes ven ahí que una vez que aparecen integrales aparece un problema de cálculo, ¿ya? Entonces, bueno, hay que acostumbrarse a ciertas integrales que se puedan hacer analíticamente, que son las que uno les va a preguntar, que se las tienen que conocer. Y entonces, este es un trazo, vamos a colocar aquí mejor, de largo L con densidad de carga uniforme, lambda 0 coulomb por metro. Esto es una densidad de carga lineal. ¿Ya? Entonces, el cálculo de ese campo creado en un punto P ya. Bueno, aquí este es el trazo, ¿ya? Que tiene la densidad de carga uniforme, lambda 0, y yo quiero calcular el campo en alguna parte aquí. Bueno, supongamos que este es el punto P. Ustedes pueden colocar después el punto acá, donde quieran, pero el cálculo es el mismo. En todos estos problemas todos los problemas que tienen que ver con la descripción de la naturaleza, y si uno tiene que utilizar herramientas matemáticas para realizar el cálculo, uno lo que trata siempre de explotar es la simetría que tiene el problema, ¿ya? Porque eso facilita los cálculos, no hay que estar haciendo cálculos de masa. Fíjense, en este problema, que es un trazo, bueno, está claro que yo puedo elegir esto como eje Z a lo largo, o eje X, o lo que ustedes llaman, un eje de coordenadas en esta dirección. Visto desde acá, si aquí ustedes colocan el ojo del observador, pero aquí sobre el... ¿Qué marcando? Ahí. ¿Ya? Ustedes van a ver que este problema tiene simetría axial. ¿Ya? Lo que pase en este punto va a pasar en todos los puntos que están a una distancia R. ¿Ya? Aquí debajo, aquí delante, aquí detrás. O sea, visto desde acá, lo que se va a ver es esto. Aquí está la línea, supongamos que está saliendo. Y si yo encuentro el campo eléctrico aquí, supongamos que fuera así, yo voy a poder obtener el campo eléctrico de inmediato acá simplemente por rotación, o sea, me va a quedar así. Y este otro me va a quedar así. Porque tiene simetría axial. ¿Ya? O sea, yo puedo rotar esto y voy a conseguir el campo eléctrico. Ahora, en este problema en particular, bueno, de acuerdo a los largos voy a tener diferentes ángulos, pero tiene simetría axial. Entonces, basta con resolver el problema en este plano, porque el resto lo puedo obtener simplemente por rotación. ¿Ya?
Bien. ¿Les queda claro eso? ¿Ya? ¿Tiene simetría axial? Si no les queda claro, me dice. ¿Ya? Sí, profe. De vez en cuando contéstenme sí o no, porque así me doy cuenta si están escuchando. Ya. Ok. Y ahora, entonces, elijo arbitrariamente un... voy a colocarlo acá. Hasta ahí. Aquí elijo, o aquí, o donde quiera, un elemento de línea que va a ser el dq, la cantidad de carga que hay ahí, va a ser lambda 0 por dz', porque la posición de aquí a acá va a ser z'. Es la posición. Este R va a estar fijo, ¿ya? ¿Y qué más tengo? La distancia que hay de aquí a acá, que la voy a necesitar, es la raíz cuadrada de R cuadrado más z' cuadrado. O sea, entonces, en este problema, la contribución al campo eléctrico total en el punto Z, debido a esa cantidad de carga, es 1 sobre 4 pi epsilon 0. La cantidad de carga que hay ahí es lambda 0 dz', dividido por la distancia que hay de aquí a allá. Ese es, noten ustedes que R es Z por Z unitario. Este es R. ¿Ya? El vector de posición. Y R', ¿ya? Es Z', esto, disculpe, por R. Z' por Z unitario. ¿Ya? Este va a ser el vector unitario R para allá. ¿Ya? Así que, ya, este vector está fijo y este otro, que es este, va a variar desde esta posición a esa posición. ¿Ya? Eso es. Y entonces en el denominador dice, no lo voy a escribir, voy a escribir al tiro aquí, R menos R' módulo, ¿ya? Esto entonces es el módulo de Z R menos Z. Ahí. Esto es la distancia, es R, no Z. R por R unitario, ese es ese vector. Y este vector es eso. Ya. Entonces, esto es R por R unidad menos Z' por Z. ¿Ya? Módulo de este vector. Como estos vectores son ortogonales, con ciertamente el módulo es simplemente R cuadrado más Z' cuadrado, que es lo que tienen aquí ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, es Z cuadrado, coloquemos R primero, R más Z' al cuadrado, elevado a un medio, pero en la expresión de ya hay un cubo, esto queda elevado a 3. Y aquí arriba va el vector, que es R por R unitario menos Z' por Z unitario. ¿Ya? Esta es la contribución de esta cantidad de carga al campo eléctrico ahí. ¿Ya? Eso es todo. Esto va a ocurrir por cualquier línea. La única diferencia es que en este problema este lambda es una constante, porque el lambda 0 lo elegí uniforme, lo cual me va a permitir llevar a cabo la integral en forma simple. Si esta densidad de carga variara con la posición, entonces el proceso de integración es más complicado, pero simplemente un
problema de matemáticas, no un problema de la física. Bien. Hagamos este ejercicio porque el resultado lo utilizamos de diferentes maneras a través del curso. Da una idea cualitativa de qué es lo que está ocurriendo. Y es exacto, bueno, en el caso que la densidad de carga, efectivamente sea una densidad de carga uniforme. Entonces, vamos a tener dos componentes del campo eléctrico, una en la dirección R y otra en la dirección C. La integral que es más complicada, o sea, relativamente, es un R. Es la que va perpendicular. Y esa, bueno, lambda 0 es una constante, estos 4 pi epsilon 0. Este R es una constante, ya, ustedes no ven eso, yo estoy indicando algo que no están viendo. Discúlpenme. Ya, esto es una constante, esto es una constante, se lo puedo sacar. R unitario también es una constante en este problema, así que en esa dirección lo que me queda es una integral que es dz', ¿ya? Dividido por esto que está aquí, ¿ya? Y eso es lo que voy a escribir. O sea, esto es una integral de dz' dividido por r cuadrado más z' cuadrado elevado a 3 medio. Y eso, esa es esa integral, ¿ya? Y no, ya, eso es. Ahora bien, esta integral está hecha entre z' igual z, llamémoslo z1, z' igual z2, donde los límites, este es el punto P, esto sería z1 y este otro extremo sería z2. ¿Ya? Ese. Y esa integral, diga. ¿Qué pasó con el Z' Z tongo? Esa me va a dar la componente Z del campo eléctrico. El campo eléctrico tiene una componente perpendicular, que es esta, y una componente longitudinal, que es la que está allá, que es menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, una integral entre Z1 y Z2 de este otro. Esta integral de aquí. Esto es lo que está, me da la componente Z. Este me da la componente R. Así que este va a ser proporcional a menos Z', ¿ya? Por lambda 0 dividido por esto. ¿No es cierto? ¿Ya? Esta va a ser Z'. ¿Ya? El lambda 0 lo puedo poner aquí. Y aquí me va a quedar Z' cuadrado más R cuadrado, o al revés, elevado a 3 medio. ¿Ya? Y esa es la otra contribución, por dz'. ¿Ya? Entonces ahí están las dos componentes del campo eléctrico. ¿Ya? No existe otra componente, no existe una componente perpendicular, porque ustedes ven que el campo eléctrico va desde la carga al punto. O sea, todas estas contribuciones están en este plano.
¿ya? Porque el punto P define el plano, va a estar definido por la línea y por el punto. O sea, pues, este es un problema plano. Y si yo quiero salirme, lo que tengo que hacer es ocupar la simetría del problema, saber que en esta posición yo puedo calcular el campo eléctrico o usar ese campo eléctrico simplemente que voy a hacer una rotación, ¿ya? Y con eso obtengo el resultado. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Esa era su pregunta? ¿Ya? Muchas gracias. Es que no había cachado que había separado por componente. Muchas gracias. Ya. Es que las dos integrales, esa integral es la que da trabajo en dos integrales directas. Bueno, entonces, para hacer la integral en la dirección R unitario, lo que uno hace es, define esto, bueno, aquí está el punto, corremos esto de nuevo, aquí está el punto P. Bueno, noten que yo elegí, por comodidad, el origen del sistema de coordenadas justamente debajo del punto, ¿ya? Esto lo voy a definir como ángulo θ. Esto de aquí es Z'. Y esto de aquí es R. Entonces, voy a elegir tangente θ. Va a ser igual a Z' sobre R. De donde, bueno, Z' es R tangente de θ. Y dZ', ¿ya? El elemento infinitesimal en la dirección Z', es R, que es constante, por la diferencial de tangente θ, y eso les da a ustedes R. Esta es la derivada de tangente θ por dθ. Esa es la diferencia. La derivada con respecto a θ por dθ. Y eso es dZ'. Entonces yo voy a ocupar ese ángulo para hacer la integración. Y donde dice dZ', vamos a colocar todo esto, ¿ya? Y aquí abajo, en el denominador, les va a quedar lo siguiente. 1 sobre Z' cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios. Y lo que uno hace es sacar el factor común R en el denominador. Entonces les va a quedar R cuadrado. R cuadrado a la 3 medios, donde R cubo. Y aquí les va a quedar Z' sobre R al cuadrado más 1 elevado a 3 medios. ¿Ya? Y esto es tangente θ. O sea que esto va a quedar 1 sobre R al cubo. ¿Ya? Y de ahí les va a quedar 1, o sea, tangente cuadrado θ más 1 elevado a 3 medios. ¿Ya? Eso. Y voy a borrar este de aquí para no tener que cambiar la pizarra. Este no lo estoy ocupando. Entonces, esto que está aquí en el denominador, 1 más tangente cuadrado θ, es 1 sobre coseno cuadrado θ, todo eso. Así que esta integral queda escrita como lambda 0 por R 4pi epsilon 0, una integral de Z', que es R de θ dividido por coseno cuadrado de θ, por 1 sobre R cubo, que es ese, y esto de aquí les decía que era 1 sobre coseno cuadrado θ elevado a 3 medios. Esto es 1 sobre coseno cubo θ. Eso es lo que les queda. ¿Ya? Y
Bueno, ahí ustedes pueden cancelar ese, con ese les queda un coseno teta que pasa al numerador, ¿ya? Aquí las R, que hay un R cuadrado y aquí hay un R al cubo, así que el resultado de eso es que eso R lambda 0 dividido por 4 pi epsilon 0, ya. Aquí les va a quedar un R en el denominador, que es S, ya, después de cancelar esas cosas, y aquí va a quedar una integral de coseno teta de teta, ya. Y los límites de integración son los siguientes. A ver, ahora puedo borrar esto. Entre Z1 y Z2, los extremos. ¿Ya? Entonces, luego como cambié de variable, esto es teta, ¿ya? Entonces, estoy integrando ahora entre ese ángulo, θ2, y este otro ángulo de aquí, que es θ1. ¿Ya? Cuando este era Z1, vamos, este era Z1 al revés. Este es θ1, este es θ2. Este era Z1. Entonces voy a integrar entre θ1 y θ2. Que tener cuidado en el sentido siguiente, ¿ya? Entre los ángulos para allá son negativos, al igual que la coordenada Z es negativo. Z1 es negativo, este ángulo de aquí va a ser negativo. Si voy a integrar entre menos θ1 y θ2. ¿Ya? Esto porque voy a colocar el valor numérico ahí. ¿Ya? El signo menos ya se lo puse, en el sentido que está medido el ángulo de C en esa otra dirección. Y el resultado entonces es lambda 0 dividido por 4 pi epsilon 0 R seno de θ2 menos seno de menos θ1, pero como es una función impar, seno de θ1. ¿Ya? Y ese es la componente R, ¿ya? Esta componente, esta es esa. ¿Ya? Y la componente Z es más fácil, o sea, la integral es más simple. A ver, voy a... No, se ve muy chica. Que quería ver las dos pizarras, pero se ve muy chico. Ya. Bien, entonces, dejemos este resultado aquí. Este es R lambda 0 dividido por 4 pi epsilon 0 R y diga o algo pasó. Ya. Noten que aquí ya está el signo, aquí solamente tengo que colocar el tamaño de los ángulos. ¿Ya? Y ya, la componente Z, ¿ya? E sub Z era igual a lambda 0 dividido por 4 pi epsilon 0
Y había la integral, había un signo menos, de z' dividido por módulo de r cuadrado más z' cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? Me decía yo que esta integral era directa. ¿Ya? Esto es lambda 0 dividido por 4 pi epsilon 0. Y esa integral es 1 sobre r cuadrado más z' cuadrado elevado a 1 medio. ¿No es cierto? Porque la derivada de esto me da menos 1 medio, el menos va a estar ahí, por esto que va a quedar elevado a menos 3 medios, por la derivada de z', que es 2z' de z', que va a cancelar al 1 medio y me va a dar eso. Y esto evaluado entre z1 y z2. ¿Ya? Así que ya, z1 es igual a menos L1, o sea, el largo, pero con el signo menos, y z2 es igual a L2. ¿Ya? Y bueno, ese es el resultado. ¿Ya? Profe, Diga, ¿no le falta un Z' arriba en el numerador? es posible que sí, sí, efectivo, aquí. Ahí. De otra manera no hay. ¿Ya? Sí, ahí está el Z'. ¿Ya? Lo copié mal. Gracias. Así que la derivada de esto es efectivamente lo que está ahí. Así que el cálculo de la componente Z es trivial, es muy simple. ¿Ya? Ya, analicemos este resultado un poquito más. Miren, si ustedes... Profe, démonos un break. Nos damos un descanso un ratito. Ya, discúlpeme. Ya, sí, cómo no. 5 minutos, ya. ¿Estará bien? ¿Ya? 5 a 10 minutos, ya. A ver, déjame mirar mi reloj. Ya, ustedes partan midiendo. Digamos, 10 minutos máximo. ¿Ya? Profe, ¿podría dejar la pizarra anterior puesta? Si es que nadie le molesta, por favor. Eso mismo, profe. Gracias. A ver, ¿tú quieres ver las dos simultáneamente o solamente una? Solo la anterior, por Ya. favor. ¿Está ahí? Sí, Ya. profe, muchas gracias. Ya.
Bien, sigamos. Le decía que conviene analizar siempre los resultados para ver qué capacidad tienen de predecir situaciones interesantes. ¿Ya? Una situación interesante corresponde al caso donde esta línea es infinitamente larga. ¿Ya? En ese caso, estos extremos, si este es el punto P y la línea es infinita, entonces es irrelevante dónde está el punto P, porque siempre va a haber una línea semi-infinita a este lado y una línea semi-infinita al otro lado. ¿Ya? Cuando ese es el caso, digamos, yo ya sé que el resultado no va a depender de dónde va a estar el punto P a lo largo del eje Z. Va a depender solamente de esto. Porque donde quiera que yo esté, como les decía, aquí voy a tener infinitas cargas de este lado, infinitas cargas del otro lado. Si lo coloco acá, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Y consecuentemente, como hay simetría, en ese caso, yo voy a tener que, si aquí hay una cierta cantidad de carga que crea un campo eléctrico hacia allá, acá va a haber una cantidad de carga simétrica que crea un campo eléctrico que es hacia acá, de la misma magnitud. Y ciertamente el campo eléctrico total va a apuntar en la dirección R. O sea, en ese caso no va a haber componente Z, ¿ya? Porque se van a ir cancelando de a pares esta contribución con esta contribución. Uno puede colocar aquí estos menos infinitos y más infinitos, bueno, él va a cero, evidentemente. ¿Ya? No es necesario hacerlo. O sea que la simetría ya de partida me está diciendo que el campo eléctrico va a ser perpendicular a esa línea. Ahora bien, ¿cuánto vale? Bueno, si lo expreso en términos del ángulo θ, ustedes ven que ya, este es el ángulo. Cuando esté a la distancia más infinito, este ángulo va a crecer hasta el valor pi medios. ¿Ya? Y este otro, en este otro extremo, va a ser también pi medios, medido en esa otra dirección. En consecuencia, θ1 y θ2 tienden a pi medios, ya en el caso de la línea infinita. ¿Ya? Y eso entonces significa que esto va a ser 0 a pi medios 1, 0 a pi medios 1, y el campo eléctrico o la componente radial del campo eléctrico, que es la única que va a existir, es 2 veces lo que hay ahí. O sea, esto va a ser 2 pi epsilon 0 r, el 2 va a cancelar a 1 de esos. Y este es el campo eléctrico de una línea infinita con densidad de carga uniforme. ¿Bien? ¿Me están escuchando bien? Súper. Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, este es un resultado que hay que mantener en mente por varias razones. En muchos casos, o sea, lo normal es que si yo tengo una línea
que es finita, un trazo, pero yo estoy calculando o quiero tener una idea del campo eléctrico cerca de la línea, para ahí, comparado con la longitud, este campo eléctrico va a ser muy parecido a este, porque la distancia R es muy pequeña comparado con la longitud de la línea. Entonces uno ya tiene una idea de cuál es la magnitud del campo eléctrico en esa circunstancia. ¿Ya? Bien. Entonces los elementos de simetría son importantes. Ahora, diga. Entonces ese resultado se podría llegar a usar en un ejercicio, ¿cierto? A ver, habla un poquito más fuerte. ¿Ese resultado se podría llegar a usar en un ejercicio? No te escucho nada. Aló. ¿Ahí sí? ¿Hay alguna otra persona que lo escuche y pueda repetir la pregunta? Sí, profe, pregunta si ese resultado se puede ocupar en algún otro ejercicio, como llegar y ocuparlo. Ah, la línea infinita, sí, sí, por supuesto. Sí. Yo les coloco dos líneas infinitas, entonces el campo eléctrico va a ser la suma vectorial del creado por una más el creado por otra en las distintas direcciones. Sí, sí se puede. ¿Sí? Si uno les quiere pedir algo específico que repitan un cálculo, se los va a decir. Ya, repita, que sea, haga el cálculo. ¿Ya? De otra manera se puede ocupar todo lo que uno ha hecho aquí. Bien, lo siguiente, bueno, aquí hay una serie de situaciones, bueno, algunas de las cosas las voy a pedir que las hagan ustedes. Por ejemplo, es típico que uno les pide calcular el campo eléctrico justo en el borde ahí. O sea, para simplificar, para que uno de los L sea 0, ¿ya? Pero en este caso, bueno, va a haber campo eléctrico, como todas las cargas están aquí, va a haber una componente para acá y va a haber una componente para allá, ¿ya? Después uno puede pedir calcular campo eléctrico debido a estas dos líneas, una que está así y una que está así. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico ahí, ¿ya? Entonces esta va a tener una componente para allá y depende, si es justo en la mitad de ella, no va a tener componente Z, va a tener para allá. Y esta otra va a tener solamente componente para acá. Y esa es la resultante. O sea, uno puede utilizar el principio de superposición de campo eléctrico para analizar diferentes situaciones. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo útil, bueno, que uno mira normalmente son discos cargados, con el objeto de analizar situaciones donde hay intensidades de carga superficial. Ya puede ser no necesariamente un disco, podría ser otra superficie, pero va a ser más difícil el cálculo simplemente. Por eso es que uno se limita a un disco, o dos discos, o tres discos. Entonces, bueno, usted tiene que manejarse con geometrías que son líneas, discos, cosas por el estilo. ¿Ya? Profe, disculpe, Diga. que creo que este mismo problema que hizo es como igual o casi igual a lo que aparecía en la lectura del Griffiths, de ese Sí, libro que nos pasó. sí, Y sí. sí, que tengo una pregunta. Vamos a seguir utilizando ese libro, ¿sí? Tú lo puedes utilizar todo el semestre porque es un libro que tiene incluso más material que el que yo ocupo, o que el que yo veo. O sea, es un texto bueno. O sea, puedes utilizarlo tranquilamente y si logras familiarizarte con él, va a ser excelente, ya, ciertamente. Sí, yo sigo bastante, o sea, muy de cerca ese texto. Hay otros textos que también siguen el mismo orden, sí. Pero Claro, Griffith, pero lo que yo pregunto es si va como a seguir utilizando como el orden de ese texto, o va a seguir recomendando capítulos de lectura, cosas así.
no recomiendo el capítulo de lectura, pero sigo el orden, ¿ya? Si lo cambio, va a ser muy poco, o sea, va a ser 3 páginas antes y 3 páginas después. Ahora no lo veo entero, o sea, trato de ver algunas cosas, porque ese texto, ese libro está escrito para hacer un curso de electromagnetismo, donde todos los alumnos tienen ese texto disponible, o sea, todos lo tienen dentro de su mochila, ¿ya? Entonces el prof tiene que exponer bastante menos, ¿ya? Porque le deja al alumno que lea el texto. En el caso de ustedes no es. Entonces uno tiene que ser más explícito. Vale, profe, gracias. Bien. Un disco cargado, disco con densidad uniforme de nuevo por razones simplemente de cálculo. Disco con carga uniforme sigma 0. Ya, y aquí les voy a indicar de inmediato cuáles son las dificultades. Si ustedes tienen un disco, aunque la densidad de carga sea uniforme, si yo les pido calcular el campo aquí, ya va a tener una complicación matemática. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando esta distancia de aquí a acá sea muy grande comparado con el tamaño del disco, porque ahí el cálculo se hace tratable. Si yo estoy obligado a calcularlo aquí, necesariamente voy a tener que utilizar integración numérica o hacer un montón de gárgaras matemáticas para poder hacerlo. Como esa no es la idea, ¿ya? Sino que ustedes entiendan la física y sepan calcular cosas relativamente tratables, nosotros vamos a pedir calcular el campo eléctrico en el eje, con el objeto de explotar la simetría de este problema. Entonces, si ustedes se fijan, si la densidad es uniforme, el elemento de superficie que está aquí es este, pero simétrico acá voy a tener otro elemento de superficie que tiene la misma cantidad de carga. Y este va a crear un campo eléctrico que va siempre, bueno, como lo normal, desde la carga al punto. O sea, este va a ser ese campo eléctrico. Una DE1. Y este otro va a crear un campo eléctrico que va a estar en esa dirección, que va a tener la misma magnitud porque están los dos a la misma distancia del punto. ¿Ya? Entonces, siempre, ¿ya?, voy a tener un elemento de carga aquí y voy a tener el simétrico acá, este con este. Eso van a ser así, ¿ya? Los otros van a ser así. Pero la suma de ellos va a dar en la dirección cero. Y en consecuencia, uno no tiene necesidad de calcular esta componente porque por simetría yo sé que es cero. ¿Ya? El campo eléctrico creado por la contribución del campo eléctrico creado por esta cantidad de carga que está ahí, que es de Q igual a sigma 0 por el elemento de superficie de S'. Pero el elemento de superficie de S', esto es en coordenadas polares, es esto, que tiene un ancho, que digamos ese arco, que es R' de phi. Phi voy a llamarlo a este árbol. Y esto es de phi. O sea, tengo una cosa así. ¿Ya? Esto es de phi. Y estas son coordenadas ortogonales. En consecuencia, el elemento de superficie es el largo por el ancho. Esto es R' de phi. Esto es R'. ¿Ya? Y entonces esto me va a dar este lado. Y este otro lado es simplemente de R'. ¿Ya? Entonces, el elemento de superficie es R' de phi por de R'. Y ese es el elemento de superficie
en coordenadas polares. ¿Ya? Y entonces la contribución a la componente Z del campo, que va a ser esta única que está aquí. ¿Ya? Bueno, lo voy a hacer entero porque si no, bueno, acá lo hacemos. ¿Ya? Esto va a ser sigma 0 dividido por 4 pi epsilon 0 ds', que es lo que acabo de poner ahí, dr' de phi por r'. Esto es ds', así por multiplicado por r menos r'. R es este. Aquí está el origen. Esto es el vector r, que es esta distancia que lo voy a llamar z. El vector r va a ser z por z unitario. Eso va a ser el vector r. Z por z unitario, ese está fijo, menos este vector de posesión del elemento de superficie, este que va de aquí a aquí. Y eso es simplemente R' por el vector unitario en esta dirección radial. Esto es R' en mi problema. Es dividido por el módulo de esto al Q, o sea, Z cuadrado más R' al cuadrado elevado a 3. Esto porque estos dos son ortogonales, ¿ya? Y eso es la situación, ¿ya? Esa es la contribución. Ahora tengo que integrar. Aquí tengo que integrar entre el ángulo phi entre 0 y 2pi y R' entre 0 y el radio del disco, que lo voy a llamar A. ¿Ya? Eso. Y ya. La simetría del problema me dice que esta componente de aquí no va a existir en esta dirección. ¿Por qué? Bueno, si ustedes hacen la integral, ustedes se dan cuenta que este R', bueno, ya les dije por qué se cancelaba, porque esta componente está en esta dirección, se cancela exactamente con esta. O sea, siempre van a ir cancelando, no va a existir. Pero si ustedes insisten en hacer la matemática, la integral tiene que dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque este vector unitario, que está en esta dirección, es coseno phi por x unitario más seno phi por y unitario. Como ustedes van a tener que integrar el phi acá, entonces claramente les va a quedar que la integral de coseno phi de phi entre 0 y 2pi, esta va a ser. Y la integral de seno phi de phi entre 0 y 2pi también da 0. Así que ustedes ven que eso se les va a eliminar, o sea, no existe. Y esta es la integral que es relevante, ¿ya? La que está apuntando en la dirección Z, ¿ya? Y esta no es difícil de hacer. Vamos, sí, yo prefiero borrar esta cosa antes de bajar la pizarra. ¿Ya copiaron esto o no? ¿Puedo moverla? Ya. Aquí voy a hacerlo mejor. Bien. Entonces, esa integral se va a dar E sub z, en la componente, va a ser sigma 0. La integral en phi, ¿ya? La hacemos de inmediato, que no hay nada que vaya a depender de phi en esta parte. Esto va a ser z. La integral en phi va a ser 2pi. Y lo que me va a quedar aquí es R' de R',
R' de R' integrado, o sea, dividido por Z cuadrado más R' al cuadrado elevado a 3 medios, integrado entre R' igual a 0, R' igual a A. Dividido todo esto por 4pi epsilon 0. ¿Fijan? Y esta integral ya la hicimos, era directa. Bueno, este se cancela con este, va a dar un 2, va a dar sigma 0, z dividido por 2 epsilon 0, y aquí me va a quedar 1 dividido por, o menos 1, dividido por z cuadrado más R' al cuadrado, ¿ya? S elevado a 1 medio, ¿ya? Entre 0 y A, ¿ya? Ese es el resultado. Y si lo escribo explícitamente, esto va a quedar aquí, sigma 0, z dividido por 2 epsilon 0. Fíjense en lo siguiente, bueno, este va a ir con signo menos, ¿ya? Bueno, 1 sobre módulo de z cuadrado más a al cuadrado elevado a 1 medio más cuando R' igual a 0, la raíz cuadrada positiva de z cuadrado es módulo de z. O sea, no es z eso, sino que es módulo de z. ¿Ya? Ya. Bien, esa es la componente z. Y algunos límites de interés. Miren, cuando A tiende a infinito, el disco pasa a ser un plano infinito con densidad de carga rho 0. Cuando A tiende a infinito, este término se va a ir a 0, ¿ya? Y me va a quedar que el campo eléctrico en la dirección Z es sigma 0 Z dividido por 2 epsilon 0, wow, 2 epsilon 0 módulo de Z. ¿Ya? Aquí hay algo interesante, o sea, noten que si no hubiera puesto módulo de Z, aquí hubiera tenido un problema en el sentido que se me hubieran cancelado estas cosas. Y aquí, la verdad, es lo que ocurre es lo siguiente. Este es el plano infinito, ¿ya? Y vemos que el resultado no depende de la altura. Sí, hay un signo. Cuando Z es positivo, estoy aquí arriba, módulo de Z es igual a Z. La Z dividido por módulo de Z, esto es 1. ¿Ya? Y si sigma 0 es positivo, entonces el campo eléctrico aquí va a ser así. Independiente de Z. O sea, aquí va a ser así, que va a tener un valor que es sigma 0 dividido por 2 epsilon 0. Esto va a dar 1. Y va a apuntar tal como indico aquí. Aquí también, igual. El campo eléctrico no depende de Z, es uniforme y vale eso. Y debajo, aquí, entonces el Z menor que 0, módulo de Z es menos Z, y en consecuencia, E sub Z es menos sigma 0 dividido por 2 epsilon 0. O sea, el campo eléctrico aquí apunta así. También uniforme. ¿Qué se pueden observar? Dos cosas. Bueno, el campo eléctrico siempre apunta de una carga positiva a una negativa. ¿Ya? O
si hay solo positivas, es la vecindad de la carga positiva, se aleja. Aquí se aleja para allá y aquí se aleja para acá. Entonces está claro. Entonces, el campo eléctrico de una línea infinita es eso. Y la última observación, bueno, hay muchas que se pueden hacer, pero por ahora voy a referirme a esta. Aquí aparece algo interesante que vamos a encontrar varias veces. Hay lo que se denomina una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Se fijan? Si yo me muevo en la dirección Z, aquí esto vale sigma 0 sobre 2 epsilon 0. Y aquí abajo, en negativo, esto es menos sigma 0 dividido por 2 epsilon 0. El tamaño de la discontinuidad, ¿ya? Z más menos Z menos esto, ¿ya? Es sigma sobre epsilon. Esta característica, esto que aparece aquí, es una característica en general que cada vez que uno atraviesa una densidad de carga superficial, aquí es constante, pero con cualquier carga superficial, cuando atravieso de un lado al otro, el campo eléctrico tiene una discontinuidad cuyo tamaño es la densidad de carga dividido por ese epsilon 0. Eso va a ser un resultado general que no solamente se cumple para una densidad de carga uniforme. Bien, creo que se nos acabó el tiempo, me da la impresión, sí, se nos acabó el tiempo, y hasta aquí entonces llego. Hoy en la mañana yo subí la clase del martes, ¿ya? Hoy en la tarde o mañana subiré esta otra clase, ¿ya? Profe, antes de cerrar, ¿podría explicar de nuevo lo de la discontinuidad en el campo eléctrico? Sí, mira, lo puedo colocar en general para que te veas, o sea, la idea general es esta. Si tú tienes una superficie, ¿ya? Una superficie, y esta superficie tiene una densidad de carga, ¿ya? Cuando tú calcules el campo eléctrico a este lado y calcules a este otro lado y te empieces a acercar, lo calculas más cerca, más cerca, más cerca, y pases de un lado al otro, ¿ya? El campo eléctrico va a cambiar abruptamente de magnitud y signo también, ¿ya? Y el cambio abrupto va a ser este. Va a depender de cuánta carga hay ahí. Si aquí no hay densidad de carga, supongo que la carga está aquí, hay carga aquí, y aquí no hay carga. Es igual a 0. Si tú pasas de este lado a otro, no hay discontinuidad. ¿Ya? La discontinuidad se provoca. ¿Eso de un disco con un agujero al medio? Ese podría ser un disco, podría ser una esfera, ¿ya? Podría ser cualquier cosa. Te digo que esto es general. Cuando hay una densidad de carga, esto podría ser un casquete, podría ser un disco, podría ser una superficie cualquiera. Pero cada vez que paso a través de una superficie o en el punto donde existe densidad de carga, el campo es discontinuo. A este lado tiene un valor y al otro lado tiene 8 valores. ¿Ya? Si no hay densidad de carga en esa zona, el campo es continuo. Pero el mismo, ya, si es aquí es así, aquí es así. Esto es justo sobre y justo debajo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí yo le estaba mostrando un ejemplo de ese tipo de discontinuidad, ¿ya? Que existe en el campo eléctrico. Gracias. De nada. Bien. Entonces nos vemos el
próximo martes, ¿ya? Ustedes van a tener clase auxiliar esta semana. El viernes, mañana hay clase auxiliar. Sí, ¿ya? Y ya la próxima semana es posible, les voy a entregar algunos problemas. A lo mejor si tengo tiempo se los entrego esta semana para que se vayan entrenando, ¿me entienden? O sea, yo les voy a indicar, o les voy a dar problemas que se supone que ustedes al término de este curso tienen que saber resolver, ¿ya? Yo no les voy a estar evaluando pues, de esos problemas que les doy, pero les estoy advirtiendo que eso es lo que se les va a pedir. En un control o en un examen se les va a pedir que sepan eso, ¿ya? Entonces tienen que estar entrenados. Ahora, esos problemas, la primera cosa que tienen que hacer es, tan pronto aparezcan, ustedes tienen que tomar la hoja y leerla. Traten de imprimirla y leer eso. Ya ahí están avanzando, ¿ya? No guarden eso y digan, cuando tenga tiempo lo voy a mirar. No, ese es un esquema equivocado, porque el cerebro trabaja de otra manera. Ustedes tienen que leer los problemas, tratar de entenderlos, gastarse 5 o 10 minutos y su maquinaria va a empezar a actuar ya sin que ustedes se den cuenta, y cuando lo tomen para resolverlo efectivamente, para trabajar en él, lo van a considerar bastante más familiar, ¿ya? Así que esa es una técnica que hay que usar, ¿ya? No guarden nunca las cosas para más rato, sino que por lo menos léanlas. Eso es esencial. Bien, seguimos entonces el martes. Agradezco su atención. ¿Profe? Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, Adiós. profe, gracias. Chao. ¿Profe? Diga. ¿Cree que para la próxima cátedra pueda subir esta un poco antes? Sí, o sea, yo lo voy a subir a más tardar mañana, ¿ya? Ya, A eso por favor. la clase, dices tú, sí. Sí. Es que como la anterior estuvo disponible recién hoy, entonces como para Sí, echarle sí. una mirada de nuevo. Sí, no tuve tiempo de subirla, pero me voy a preocupar de hacerlo hoy día o mañana. Ya, gracias. Ya, profe. Muchas gracias, chao. Chao.